Buenas tardes, mi nombre es Jenny Alexandra Poveda Pineda, pertenezco al programa de Tecnología en Gestión Comercial y Financiera. El tema a tratar es el papel del gobierno y la política fiscal para la asignatura Economía Colombiana. El gobierno es muy importante pues en todo este proceso de la economía de nuestro país, ya que es el primer agente en el sistema económico. Con todo este tema que para el día de hoy se trató dentro de nuestro trabajo, entiendo cómo actúa la parte del gobierno respecto a sus ingresos y salidas de dinero, las responsabilidades que tiene como tal ante una sociedad, pues que espera la equidad y que el gobierno tome las mejores decisiones sin afectar pues a la ciudadanía. El objetivo del gobierno siempre ha sido velar por el cumplimiento de las normas, pues teniendo siempre en cuenta sus objetivos, que para poder alcanzar dichos objetivos, pues debe tener que contar con un muy buen volumen de ingresos y saber de qué manera pues se deben gastar esos recursos. Este tipo de ingreso y gasto es lo que se llama política fiscal. Pues la verdad no tenía conocimiento que las responsabilidades del gobierno se distinguían en niveles, aunque tenía idea pues de lo que voy a hablar, no sabía que correspondía a niveles de gobierno y pues con el desarrollo de este trabajo pude conocer que se definen pues en gobiernos locales, que son los que ordenan o pues mandan en las ciudades o pueblos, en gobierno regional, pues que en nuestro país es el que actúa o ejerce pues mejor por las gobernaciones, y el gobierno nacional, que es quien controla todo pues nuestro territorio colombiano. Los instrumentos con los que cuenta nuestro gobierno para que pueda pues influir dentro del comportamiento de la economía son la política fiscal y la política monetaria. Pues la política fiscal es la que está relacionada con los ingresos y con los gastos del gobierno, y la política monetaria lo que hace es regular las cantidades de dinero que circulan en la economía. En nuestro país el gobierno decidió pues darle el manejo a la política monetaria fue al Banco de la República. En la medida que pues seguía avanzando y como indagando en el trabajo, se empezaban a aclarar pues muchas cosas, como la división en categorías de los tipos de impuesto, y es aquí donde se entiende qué categorías rigen a cada quien. Entonces, es decir, el impuesto al ingreso de personas se toma sobre los salarios, el impuesto al gasto sobre los aranceles, y el impuesto a la propiedad, esto es a los que tienen vivienda propia o tienen terrenos, es a los que se toma. Es de gran importancia pues saber de este tema, ya que no es fácil decir que el gobierno nos roba la plata, que el gobierno se queda con nuestro dinero, pues obviamente sin comprender antes cómo el gobierno tiene unas responsabilidades económicas muy grandes para poder cumplir pues ante nuestro país. En cuanto al balance fiscal, pues es el saldo de la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno. Se le dice déficit fiscal al balance fiscal que sea negativo. Esto sucede cuando los ingresos del gobierno son muchos menores que sus gastos. Cuando esto sucede, el gobierno debe pedir prestado, pues para cubrir obviamente la diferencia y así de esta manera poder cumplir con las obligaciones que tiene. Y superávit fiscal es cuando el balance fiscal da en positivo, es decir, que los ingresos que obtuvo pues el gobierno son mayores a sus gastos. Cuando hay este superávit fiscal, el gobierno puede dar en condición de préstamo dinero, aprovechando pues de esta manera que tuvo exceso de recursos. Pues este tema de Colombia es extenso, pero es muy interesante porque cuando empiezas a entender todo esto de la economía de nuestro país, quieres como saber un poco más, empaparte de todo, enterarte y saber cómo es esto, cómo es lo otro, y pues quieres es como consultar y seguir aprendiendo de cómo son estos temas que a todos pues como colombianos nos compete, como sociedad pues nos interesa, y que nos permite comprender muchas de las situaciones que desde lo económico el gobierno debe responder, y la gran importancia y la gran responsabilidad que tiene un gobierno pues ante un país. Entonces este tema de economía es muy importante, es muy chévere, o sea, traté como de aprender y entender todas estas cosas que leí para pues no solamente poder proyectarme en este video, sino para la realización del trabajo, y pude pues
como entender muchas de las situaciones que también por las que el gobierno atraviesa para poderle cumplir a una sociedad. Agradezco la atención, éxitos y bendiciones. Feliz tarde.